Hola, esta es otra tesis que nadie va a leer y hoy vamos a estudiar el principio de correspondencia de nuevo con dos casos de estudio. El primero es el hermetismo, los fundadores o los padres del principio de correspondencia, y luego vamos a ver cómo ese principio de correspondencia se aplica en un capítulo de Rick and Morty. Entonces, primero vamos a entender qué es el hermetismo. Entonces, el hermetismo es una filosofía que surgió en Egipto más o menos hacia el siglo segundo antes de Cristo, y que lo que busca o lo que hace es que parte de diferentes ideas, en este caso ideas místicas, espirituales, alquímicas, para intentar explicar o entender el universo, la mente y la naturaleza, que en ese momento eran como una incógnita para todas las personas. Siguen siendo igual hoy, pero digamos que en ese momento había todavía más incógnitas. Se cree que el padre del hermetismo fue Hermes Trismegisto. Entonces, este man se le considera pues un sabio, se le consideraba que era pues un maestro, un sacerdote, póngale usted el Jesús de la época, y se consideraba que este man tenía como muchos conocimientos, unos conocimientos súper profundos sobre los misterios del universo, sobre las leyes divinas, y este man es la primera persona que se le escucha hablar de la alquimia espiritual. Entonces, ¿qué es la alquimia espiritual? Se creía que en ese momento se creía que el plomo se podía, o ciertos metales se podían convertir en oro a partir de un proceso alquímico, ¿no? Como de una serie de procesos. Y este man dice, no, esperen, es que resulta que eso también se puede hacer con las personas y los seres humanos pasan a través de una serie de pruebas, a través de una serie de procesos, pueden llegar a convertirse en alguien superior, en una divinidad, ¿no? Como en lo más alto que pueda aspirar un ser humano. A este man, detrás de este man también hay un montón de mitos y se cree que ni siquiera existió, sino que el man, digamos que es como una figura legendaria que se usó o se creó para fusionar, digamos, diferentes culturas. Y el contexto de esto es que en ese momento Egipto estaba bajo el dominio romano y precisamente en Alejandría empieza como esa unión de ideas, como ese encuentro de ideas. Entonces, en este caso se cree que el dios, que este man lo que iba a significar o lo que significó fue la unión del dios egipcio Tot, que es el dios del conocimiento y la sabiduría egipcio, y el diego griego Hermes, que es el dios, digamos, de la comunicación. Entonces se creía, pues que digamos que este man encarnaba eso, que también significaba como el inicio de una nueva época, porque pues digamos que era como una nueva época de conocimiento conjunto o el encuentro de estas dos culturas. El pensamiento de este man fue como tan revolucionario o fue tan importante que sus ideas terminan influyendo mucho en el Renacimiento, pero no solo en el Renacimiento, sino que algunas personas lo han relacionado incluso como con algunos principios de física cuántica actuales, como es, digamos, la teoría del todo, y ya vamos a ver por qué. Dentro del contexto del hermetismo surge este principio que se llama el principio de correspondencia, como veníamos hablando. Entonces, ¿qué es el principio de correspondencia? El principio de correspondencia es una verdad, digamos, fundamental del hermetismo, digamos, como un principio, como un pilar básico de las creencias del hermetismo, que nos dice que el universo está relacionado en todos los niveles de la existencia. Entonces, que todo lo que sucede a pequeña escala en el universo es un espejo o es un reflejo de lo que sucede a gran escala en el universo. Entonces dice textualmente este principio, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Digamos que este principio parte de la creencia de que todo está conectado y que hay algunas leyes o digamos reglas dentro del universo que aplican tanto a lo que podemos ver y tocar como las cosas, como a lo que no podemos tocar, como en este caso puede ser el espíritu, la mente o universo o incluso un universo cuántico, digamos a nivel de átomos. Entonces, esto dice que se manifiesta en tres planos, tres grandes planos. El plano personal, el plano cósmico y el plano espiritual. ¿Cómo se manifiesta esto? Entonces, en el plano personal, el principio de correspondencia dice que todo lo que pasa en mi mente, en mis pensamientos y en mis emociones, tiene una directa influencia en mi estado de salud y en mi cuerpo y viceversa, en mi estado de energía, ¿no? Entonces, si yo tengo un pensamiento de tristeza, probablemente voy a hacer que mi cuerpo se enferme, y si mi cuerpo está enfermo, eso probablemente va a afectar mi cabeza, terminando, digamos, como en un ciclo, ¿no? Porque pues, digamos, están directamente correlacionados. Esto también se puede ver, digamos, en el universo cósmico, donde, pues digamos que las diferentes leyes aplican tanto para el sistema solar, donde los planetas están gravitando alrededor del Sol, como a nivel de átomo, donde sabemos también que los electrones orbitan pues alrededor del núcleo del átomo, pues siguiendo también unas leyes de atracción entre esas partículas que están cargadas de alguna forma, que es una gravedad. Y por último, en el plano espiritual, donde
que este plano espiritual es interesante o es chistoso, porque es como el que más se han parado ahorita como muchísimas creencias o religiones New Age, que dice que todo lo que se manifiesta a un nivel espiritual se materializa en un nivel físico y viceversa. Es decir, yo manifiesto que voy a hacer tal cosa y eso se materializa en mi futuro, pero las materializaciones o los hábitos o las acciones que estoy haciendo yo también sirven de manifestación para mi futuro y es un loop constante. Entonces, este man también dice que pues estos no solamente están interconectados entre ellos, sino que están interconectados o relacionados en todos los planos. Es decir, lo que sucede a nivel de un átomo o lo que sucede en un átomo es el reflejo o el espejo de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el sistema solar. Y eso me parece súper, súper interesante, que me estalla en la cabeza. Vamos entonces ahora a ver esto qué relación tiene pues con Rick y Morty. Entonces pues Rick y Morty, breve contexto, es una serie que se emitió, o sea, se estaba emitiendo a partir de 2013, la última temporada fue el año pasado, se suele, digamos, o se solía transmitir a través de la franja de Adult Swim de Cartoon Network. Datos curiosos, esto empezó siendo como una parodia de Back to the Future y por eso como que vemos al profesor y a Rick, digamos como que es hay un medio guiño a Back to the Future. Esto empezó siendo como un corto muy improvisado, pero luego le vieron un montón de potencial y lo empiezan a escalar. En cada episodio ellos están explorando mundos alternos en una nave espacial que tiene Rick. Y no solamente están explorando mundos alternos, sino que también están viendo o evidenciando lo que pasa, digamos, o las consecuencias de las decisiones humanas. Y por último, pues esta es una serie que aplica o que apela un montón al humor negro como para dejarle a uno de diferentes preguntas, ¿no? Como, ok, ¿por qué si nada tiene sentido en el mundo, por qué seguimos acá? ¿Por qué no nos suicidamos todos? Y con que Rick ante eso responde que pues al final nada tiene sentido, pero pues seguimos porque queremos y porque podemos y porque pues al final es como divertido. El capítulo que nos trae hoy acá es el capítulo número 2 de la temporada 6. Este capítulo se llama Los Ricks deben estar locos. Y aquí lo que sucede, digamos, para dar un breve contexto de este capítulo, lo que sucede es que Rick crea un microverso dentro de su batería, dentro de la batería de su auto, para que le dé energía infinita. Y este capítulo es interesante porque nos recuerda mucho este principio de la correspondencia, porque juega con la idea de que nuestro propio universo podría estar embebido o podría ser parte dentro de otro universo, podría ser parte de otro universo, ¿no? Y este, digamos que al final es una conversación, un tema súper recurrente en la ciencia ficción, en la filosofía, como este tema de los multiversos. Entonces, ¿qué pasa acá? Os voy a contar una brevísima línea de tiempo. Todo empieza porque a Rick se le estropea la nave y decide contarle a Morty que el man, para que la nave tenga energía continua, crea una batería y dentro de la batería crea un microverso. Entonces el man creó un microverso, toda una civilización se presentó ante ellos y les dijo que era como una especie de Dios y les dio unas herramientas, unas máquinas para que hicieran energía. Y los convenció de que todo esto era para que ellos se autogestionaran, se casaran, construyeran un universo, tuviesen hijos, ¿no? Hicieran como toda su normalidad ahí. Pero todo esto con el propósito de proveerle energía sin que ellos supieran al universo de Rick. Entonces el man a la batería de Rick, entonces el man lo que hace es que uy, se estropeó esta vaina porque dejó de funcionar, hay que ir a ver qué pasó en el microverso. Se man entra al microverso y se encuentra con Sep. Resulta que en el microverso había pasado pues mucho tiempo y había nacido, había surgido un personaje que se llama Sep, aquí este mancito aquí que tiene como esta cabeza grande, y en este microverso Sep es como digamos, es un líder, es el líder científico de su universo, y este man, actuando de cierta forma como un espejo de Rick, descubre que es posible explotar otro miniverso, llamémoslo, para crear energía propia y no tener que seguir usando esas máquinas que les había proveído Rick. Entonces, claro, como estos manes ya tenían energía autónoma, pues no habían seguido usando las máquinas y por eso la batería del carro no estaba funcionando. Entonces, eso les genera como un conflicto, una pelea, no sé qué. Y deciden viajar juntos a ese miniverso en la que se encuentran a otro, digamos, al Rick del otro miniverso, ¿no? Entonces, este también es un mancito que también ha descubierto o ha empezado a conceptualizar la idea de que es posible extraer energía a partir de un universo creado, ta, 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 ta. Y digamos que al final se encuentran los tres Ricks. Esto al final termina como en un conflicto, en una pelea. Este último Rick se suicida. Este último, pues digamos, el Rickcito, este blanco, de ese último multiverso se termina suicidando porque se da cuenta que su vida no tiene sentido. Estos dos manes finalmente regresan al microverso de Sep, en el que Rick, como es su creador, le dice, vea, usted se dio cuenta que yo soy capaz de destruir su mundo si yo quiero, ¿no? Porque usted vive dentro de mi batería. Así que la única opción que usted tiene es convencer a su pueblo de que siga creando energía para mí o yo los voy a destruir. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Al final, Seth, pues nada, guarda silencio y se da cuenta que está en manos de Rick, que es su Dios, su creador. Y simplemente decide decirle a la gente que no, pues que el proyecto no funciona y que tienen que seguir generando energía. Así que pues Rick regresa a su universo normal, a seguir viajando en su nave espacial. ¿Qué tienen en común, digamos, estos dos conceptos? Hermes, y por un lado, y el capítulo de Rick y Morty que acabamos de hablar. Primero, el principio de correspondencia, ¿no? Entonces, en el hermetismo nos dice que como es arriba, como todo es arriba, es abajo, implicando pues que existen como unos patrones que se reflejan en todas las escalas. Y desde la perspectiva de Rick y Morty, encontramos que Rick
está explotando un microverso, que a su vez Zip, que es parte de ese microverso que creó Rick, está explotando otro miniverso, y que Kyle, que es la último, digamos, como el último, sí, el último personajito que conocimos, también a su vez está pensando en explotar un tiny verso, ¿no? Un universo todavía más chiquito. Lo que al final nos muestra que también hay como un principio de correspondencia porque se está repitiendo los mismos patrones en cada uno de esos universos. Aquí también se habla de cadenas de dependencia, como estos universos no solamente están conectados, sino que son interdependientes. Entonces, desde la perspectiva pues digamos, del hermetismo de Hermes, todo lo que corre en una escala tiene un impacto directo en otro, ¿no? Entonces hablaba de que si el pensamiento está triste, probablemente me va a informar o viceversa. Y desde el lado de Rick and Morty veíamos como el funcionamiento de la nave de Rick, literalmente la batería o la energía, dependía de ese microverso que se había creado. Y a su vez ese miniverso o ese microverso dependía de otro universo más pequeño y así sucesivamente. Y como que cada universo conectado es, digamos, una cadena de dependencia energética porque uno depende energéticamente del otro. Y eso le hacía a uno preguntarse si el universo de Rick incluso era, pues, digamos, estaba creando energía para incluso otro universo más grande. Finalmente, un poco de food for thought a propósito de esto, digamos, de este tema. Esto le pone a uno a pensar si, si es que también estoy, digamos, dentro de un universo y también qué universos me habitan, ¿no? Porque probablemente yo me siento aquí hoy una ciudadana del planeta Tierra, un habitante del planeta Tierra, pero puede que yo sea parte, digamos, de algo más grande, ¿no? Puede que, por ejemplo, sea el habitante de una célula, de un organismo que sea mucho, mucho más grande, que yo hoy la percibo como un sistema solar, pero puede que esté dentro de otro sistema. Así como puede que existan civilizaciones enteras de ciertos entes que habiten mis células hoy, ¿no? O que digamos que exista una suerte de un yo en un multiverso de células y átomos que me esté habitando a mí en este momento al interior de mis células. Esto le hace a uno pensar, o digamos que me pone mucho a pensar a mí, ¿será que somos una célula pues, de un cuerpo o de un ser mucho mayor? Y esto también me hace pensar mucho como en que si somos parte de un todo, y digamos un todo, digamos, no sé, el planeta Tierra en este momento se encuentra como en medio de un colapso. Es decir, que el sistema que habitamos también está colapsando, digamos, a gran escala, porque si como es adentro es afuera, como es abajo es arriba, entonces habría que entender cuál es el colapso a gran escala, ¿no? Y también me ponía a pensar mucho desde que, no sé, puede que la realidad que Rick también estaba habitando fuese otra simulación de un Rick superior. Y en ese caso, pues nosotros podríamos estar también en una simulación consciente o no consciente, porque vuelvo al ejemplo. Puede que yo hoy esté consciente que habito el planeta Tierra, pero no soy consciente de que habito un organismo más grande o viceversa. Puede que yo sea el organismo y dentro de mis células habiten otro tipo de vidas pues que desconozco y de las que no soy consciente, ¿no? Entonces puede que en realidad sea como en doble vida. Y finalmente para cerrar, el pensamiento que me queda después de estudiar esto es que somos tanto la creación como los creadores y es como un loop o un ciclo continuo. Esto me recuerda mucho de nuevo como Spinoza, que siempre se la pasa diciendo que en realidad éramos una parte del todo. Em, me gusta, me gusta creer que somos una parte del todo, me gustaría entender qué el rol tenemos, porque todo parece tener un rol acá. De nuevo, entiendo que somos creadores y creación, pero entonces también como que, ¿qué papel jugamos aquí? Es como la gran pregunta que me quedo. Eso por un lado, y por otro lado también el hecho de que, de que el pensamiento científico, el método científico, el pensamiento occidental, ese método tan racional y tan cartesiano, llamémoslo, terminó opacando muchos conocimientos antiguos que si bien no estaban bajo un sustento científico, sí parecían surgir de la intuición, de la observación y de un conocimiento arcaico que parece venir con nosotros desde antes incluso de que desarrolláramos, digamos, como un pensamiento más racional. Am, y eso me hace pensar que quizás existe una verdad, digamos, oculta en eso, y que existe una verdad o un tronco común que sí nos une como especie. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver. Bye. Entonces,